Bueno, muchísimas gracias, José, Pau, Génesis, a los hermanos Cardoso y a Marlene, agradecerles mucho por su tiempo. Disculpen, estuvimos aquí con unos problemas un poco técnicos para poder tener espacio tanto virtual como presencial, ¿sí? Agradecerles mucho el tiempo. Mi nombre es Gabriel, junto con la doctora Zaira estamos llevando adelante una investigación breve que tiene que ver con las posibilidades que el sistema de educación superior ecuatoriano da para la inclusión de personas con movilidad. Entonces, como notarán, están las tres personas que nos acompañan frente a la pantalla, porque más importante que tanto Zaira como nosotros vamos a hacer preguntas, es más que ustedes dialoguen y compartan sus experiencias entre sí, ¿sí? Al final, lo que se espera de este intercambio, de este diálogo entre ustedes es, como ustedes saben, todo se guía por políticas públicas y pues obtener algunas recomendaciones que podrían ser de utilidad tanto para las universidades como para los entes rectores de nuestro sistema de educación superior. ¿Sí? Entonces, dicho eso, dejar aquí grabado que todos están de acuerdo con que se grabe. Por si acaso, su rostro, sus nombres en los resultados finales no se van a utilizar. Va a haber un proceso de disociación, ¿no? De datos personales, ¿no? Vamos a codificar y anonimizar aquello. Y aquellos que estén de acuerdo, les podemos hacer llegar un documento de resultados preliminares para tener su feedback también respecto a aquello. Y pues a las personas que están fuera y a ustedes también a través de correo, les vamos a hacer llegar un certificado de participación que no está mal. Sí, entonces, pues nada, la doctora Zaira va a empezar con la primera parte de la introducción. Sí, así que adelante y pues nada, muchísimas gracias. Bien, bueno, gracias por la paciencia, por atenderme el teléfono también, por confirmarme. Es importante para nosotros contarnos un poco con su participación en esto. Como decía Gabriel, pues bueno, nosotros estamos adelantando un poco una investigación que tiene que ver un poco con este tema de qué retos podemos encontrar nosotros para poder acceder a la educación, pero sobre todo cuando somos migrantes, ¿no? Estamos en situación de movilidad. Entonces, lo interesante de este ejercicio es que somos dos perfiles diferentes de profesores, porque el doctor Gabriel Ceballos es educador, ¿no? Trabaja en la Escuela de Gobierno y Administración Pública de IAEN y yo soy abogada y trabajo en la Escuela de Derecho. Entonces, nuestras visiones pues, las podemos abordar en diferentes ópticas, ¿no? Desde la formación, aun cuando compartimos algo en común, que es la educación, ¿no? Que es lo que nos mueve, porque yo soy profe en el área de Derecho. Sin embargo, nuestros perfiles académicos ayudan mucho a tener una visión más interdisciplinar, y es un poco lo que yo también les digo a mis estudiantes en Derecho. No nos tenemos que centrar solo en ver las normativas, sino nosotros tenemos que ver los problemas de una forma más interdisciplinar. O sea, apoyarnos de otras disciplinas para poder entender mejor los problemas y presentar de una mejor forma soluciones, ¿no? Implementación de políticas públicas, etcétera. Entonces, eso creo que fue lo que nos motivó un poco a unirnos, además trabajamos bien juntos también, aun cuando somos de diferentes áreas. Y bueno, un poco para empezar, la investigación de nosotros se llama Retos y Desafíos para el Sistema de Educación Superior Ecuatoriano, acceso para las personas en movilidad humana. Lo que queremos con este grupo focal es que contemos un poco con nuestras experiencias, ya vamos a ir haciendo una serie de preguntas. Está planteado para que se desarrolle máximo en 1 hora y media. Nuestro objetivo principal es identificar recomendaciones para la atención de personas de movilidad humana a través de la recuperación sistemática de sus experiencias, ¿no? Como estudiantes universitarios y, ¿no? La información que nosotros vamos a recabar y sus datos personales, como ya dijo el doctor, pues van a ser protegidos, no los vamos a utilizar. Este ejercicio es solamente para poder levantar la información y luego analizarla y sistematizarla. Este, Como ya también mencionó el profesor, vamos a estar grabando justamente para poder luego ir teniendo mejor la información. A veces cuando escuchamos, luego perdemos un poco de memoria, ¿no? Entonces es importante contar con una grabación para eso. En cualquier momento que ustedes no se sientan cómodos, pueden manifestar eso y si quieren desear retirarse, también nos pueden decir, ¿no? Un espacio libre, la idea es que ustedes se sientan cómodos y que interactúen más que con nosotros entre ustedes, ¿no?
entre ustedes que son 6, porque tenemos a los hermanos Adamna y al hermano que nunca me dio el nombre, ya ahora se presentará. Nicolás. A Nicolás, qué chévere. Y a Marley, que también, gracias por también estar conectado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con unas preguntas y ustedes van a ir ahí interviniendo, ¿no? Además, la idea de este espacio es que ustedes tengan un ambiente seguro, que sea un ambiente acogedor, y por bueno, esta práctica de interacción entre ustedes. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer para todos es que hagan una breve presentación de cada uno de ustedes con su nombre, su edad, qué carrera estudian y otros datos que ustedes consideren importantes que puedan compartir con nosotros. Me van pidiendo la palabra y yo voy sería el caballero. Pasamos primero. Bueno, mucho gusto, mi nombre es José Alejandro, ahorita tengo 21 años y estoy estudiando en la Universidad Central del Ecuador, en la carrera de Medicina. Un poco más sobre mí es que yo llegué a Ecuador en 2017 por este tema de la dictadura en Venezuela y por el momento Ecuador sí me ha tratado muy bien, la gente es muy cariñosa y estoy muy agradecido por ello. Bueno, un gusto con todos. Yo soy Paola Obediente, tengo igual 21 años. Llegué aquí a Ecuador en el 2019. Estudio medicina en la Universidad Central y de verdad sí he tenido algunos como inconvenientes o algunos malos ratos, pero o sea, en realidad los mejores momentos aquí en Ecuador superan a las malas experiencias que hemos tenido como en mi familia. ¿Mm? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Genesis Aparicio, soy venezolana, estoy en noveno semestre, igual de la carrera de medicina de la Universidad Central del Ecuador. Tengo 23 años, ¿lo dije eso? No, tengo 23 años y llegué al Ecuador en 2010. Es importante mencionar que tengo doble nacionalidad. De repente, la situación de accesibilidad no fue igual que la que pudieran tener mis compañeros, pero siempre hay un estigma, hay como un cierto, no sé, limitación, podría decir, por ser extranjera, pero indistintamente de eso, la experiencia y, digamos, yo me puedo igual como si fuera mi segunda. Gracias. A ver, ustedes nos escuchen. ¿Quién quiere primero intervenir? Marlene, ¿tú? Buenos días, mi nombre es Marlene Carrasana, soy de Cuba. Llegué a Ecuador en 2016, así que ya llevo un rato. La verdad es que no he tenido ninguna mala experiencia por la precisa situación de ser de Cuba o ser extranjera. No me ha pasado nada, todo muy bien por acá y chévere. Estudio medicina igual en la central. A ver, Dana. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Cardoso. Estudio medicina en la Universidad Central. Bueno, yo soy colombiano, pero vivo hace mucho tiempo en Ecuador, la verdad, el año no me acuerdo, pero yo sí he pasado como por todo el proceso desde el colegio hasta la universidad en esta. Y como tal, problemas no he tenido, excepto el hecho de excepto de ser extranjero, excepto tal vez en conseguir el cupo. Más que nada porque, al menos en mi caso, cuando yo me gradué, en el CENESID saqué 998 y por estudiar en Quito y todo, a mí no me dieron cupo. Entonces fue como que un año perdido en ese sentido. Y bueno, después de muchos procesos y todo, nosotros terminamos yendo a Ucrania a estudiar, básicamente porque no podíamos darnos, como por decirlo así, el lujo de pagar una universidad privada en Ecuador. Y a raíz de la guerra, pues nosotros regresamos y nos ayudaron con el proceso de reintegración en la educación. Y pues nada, a partir de eso nosotros ya entramos directamente a la universidad. Buenas con todos, yo soy Dana Cardoso, al igual que mi hermana, estudio en la Universidad Central del Ecuador, estudio la carrera de medicina. Yo nací por acá en Cuenca, sin embargo mi familia toda es colombiana. Al igual que mi hermano, tal vez yo tuve una mayor facilidad en el sentido de la reinserción en lo que fue la educación superior, debido pues a mi nacionalidad. Sin embargo, pude observar un montón lo que sucedía con la gente que era extranjera en este caso.
Y pues habían cosas buenas, también habían cosas malas, sin embargo, en el sentido de la palabra, estamos hasta ahora pues todo bien con lo que respecta a la universidad, al proceso y pues a la educación hasta ahora. Ya, gracias, chicos. A ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué les motivó a perseguir estudios superiores y por qué consideran que son importantes para su futuro? Si quieren, empezamos ahora por aquí. Podemos dar la palabra a Marlene y luego a los hermanos Cardoso. La verdad es que no sé si fue como por influencia familiar, pero toda la vida yo supe que quise estudiar en la universidad y que quise seguir medicina específicamente. Entonces, eso fue más que nada desde siempre. No tendría como decir, me pasó algo y por eso decidí que voy a estudiar. No, la verdad es que ha sido desde siempre. Igual creo que a todos los niños se les inculca, tienes que ir a la universidad y muchos lo hacen como por obligación, pero realmente a mí me encanta. Expresen más libremente si quieren participar, comentar algo que haya dicho un colega de antes. Dialoguen. Digan. A ver, sí, ajá, es. Listo. Pues para nosotros igual, desde chiquitos, nuestros papás, al igual que Marlene, creo que nos motivaron al hecho de que la universidad realmente es un paso muy importante en lo que va a ser nuestra carrera y en nuestro futuro, ya que realmente en el presente pues es algo que no sé, pero yo considero que la mayoría de empleos o trabajos es algo que le pide a una persona. Desde chiquitos pues nos inculcaron eso, la verdad, y más que todo al principio pues sí lo consideramos también una obligación y a la vez una presión, porque pues obviamente es algo que los papás esperan, pero después, o sea, es como dice Marlene, es una experiencia muy bonita, que obviamente va a tener sus altos, va a tener sus bajos, pero que al fin y al cabo es algo que nos va a marcar cómo seremos como personas y como profesionales en un futuro. Sí, igual, bueno, no sé si influyó directamente, pero me imagino que como la mayoría de personas que pues han estado en Ecuador, en el colegio, que tienen buen promedio, que son buenos estudiantes, como modelos a seguir, por decirlo de alguna forma, casi siempre nos incitan como a, wow, él tiene mucha pinta de ser médico, él tiene mucha pinta de ser abogado, él tiene mucha pinta de ser arquitecto, ingeniero, cosas así. Entonces, creo que también el hecho de que siempre me haya gustado como que las ciencias naturales y el área así, y pues me preguntaban y yo decía, bueno, a mí me gusta esto, como que también influyó en que me dijeran, vas a ser un gran médico. Entonces también, no sé si es presión social o algo así, pero directamente no creo que haya influido, pero sí, como que el hecho de que siempre hayan escrito poco. Y de ahí lo que explicaba mi hermana, yo siento que, queramos o no en la sociedad actual, una persona que sin tener un título universitario va a tener, digámoslo, de alguna forma una vida no fácil, pero digna en el sentido de ganar bien, tener como poder adquisitivo y poderse dar ciertos lujos o cosas así, es muy complicado sin un título. Entonces, creo que también por ese lado de saber que para estar bien socialmente, por decirlo de alguna forma, se necesita, también es como una especie de obligación. ¿Ustedes? Ahora por aquí. Bueno, igual que los chicos desde muy chiquita siempre, o sea, nos inculcaban, soy la mayor de un montón de, no, un montón, tengo tres hermanos y un montón de primos y siempre en la casa, o sea, nos decían, tienen que hacer universidad, tienen que crecer, superarse, buscar nuevos horizontes, no necesariamente quedarnos aquí, porque incluso siempre desde chiquitos nos decían en la casa que no era obligatorio que nos quedemos en Venezuela, sino que ni siquiera el cielo es el límite y siempre podemos seguir lo que nosotros queramos seguir. Y, y básicamente eso fue lo que me motivó a seguir la universidad, no como que sea un limitante porque aquí me quedo y ya de ella hasta ahí quedo, sino eh, para luego cumplir otras metas que me he propuesto, me he planteado y que para Yo puedo hacer, si puedo ir preguntando, ¿verdad? sí, Sí, porque yo me siento muy cohibida. La libertad aquí también. Porque sí me gustaría que cuenten un poco por qué elegir ciertas carreras, ¿no? Además, creo que me parecía interesante lo que mencionaba
Nicolás, sobre el tema de la presión social y me gustaría un poco que ustedes cuenten si han sentido eso también, si se identifican con eso. Yo puedo contar a lo mejor mi experiencia, les llevo un poquito de años, ¿no? No tantos, aclaro, no tantos. Pero creo que aun cuando tenemos una diferencia generacional, creo que eso también influyó, y no sé si el doctor Ceballos querrá ahí también comentar, en nuestra generación. Entonces quería saber un poco ahí, como para conocerlo un poquito, si eso que menciona Nicolás en el caso de ustedes también ocurrió, por qué elegir cierta u otra carrera, porque hay carreras como muy tradicionales, medicina es una carrera tradicional, derecho es otra carrera internacional, tradicional. Entonces, ¿por qué? Quizás hay las intencionalidades, ¿no? Claro, o sea, bueno, en mi caso me pasó más o menos similar a Nicolás, que igual es ahí en la Navidad, siempre unas notas, no sé qué. Pero no es como que a mí, mi familia me dijera, tienes que estudiar esto, tienes que hacer otro, sino que más bien a mí no me gustaba nada que tuviera números, entonces busqué algo igual que fuera, digamos, chévere y dije ya medicina porque no me gusta nada más. Y también porque, bueno, luego igual ya cuando ya iba creciendo y ya me iba acercando a entrar a la universidad, o sea, sí, era lo que sí, de verdad sí me gustaba hacer. Entonces, por eso, ¿no? Tampoco es como que mi familia me dijera, oye, eso era eso, sí, lo otro, sino que los viejos siempre nos impulsaron en la casa a hacer lo que en serio nos gusta. Eso. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, realmente, o sea, en mi casa sí, o sea, hay como un problema de que el conocimiento te abre puertas. De que realmente, si no tienes conocimiento, las oportunidades no van a llegar y uno puede, o sea, uno no tiene que estar listo para cuando llegue la oportunidad, sino que ya estar listo de que a prepararse y llenarse el conocimiento, porque realmente esa es la mayor ganancia que uno puede tener. Entonces, desde pequeña, mi papá y mi mamá siempre han sido igual. Mi mamá es docente, entonces fue un poco más estricta conmigo, o sea, con mis tres, o sea, somos tres, yo soy la menor. Mi mamá es docente de matemáticas y física, y mi papá es ingeniero. Entonces yo no soy tan buena en las matemáticas, debo admitir, no me gusta mucho. Y de verdad eran como que teníamos que ser buenos estudiantes, que teníamos que aplicarnos y todo eso, pero realmente, y ahora sí, porque yo quise estudiar en la universidad, es porque siento que realmente ahorita a cualquier persona que, o sea, si uno no, o yo lo veo así, con un título tiene mucha más facilidad de poder cumplir todas sus metas y llegar a ser, o sea, no alguien en la vida, porque ya uno es una persona, pero, sino tener un poco más de valor en la sociedad como tal. ¿Por qué escogí medicina? Bueno, realmente fue un sueño desde niña. O sea, yo desde que tengo uso de razón, yo le decía a mi mamá, yo quería ser doctora, y yo quería ser médico, yo quería ser... Y no es como que un legado familiar, porque nadie en mi familia ha sido médico. Soy la primera que está estudiando medicina, entonces ha sido un reto total, porque uno no tiene la facilidad de como que un familiar te explica algo que no entiendes. Entonces, realmente, de mi parte, ha sido un sueño que he tenido toda mi vida. Y evidentemente fue un poquito más difícil entrar a la universidad, porque igual yo cuando hice la prueba de CNC, mi puntaje fue 989 y no me dieron cupo la primera vez. Entonces mi papá era como que no me dejaron que me desanimara, porque yo dije, voy a entrar a cualquier otra carrera, porque con esos puntajes entro a cualquiera. Mi papá me dijo, no, tú tienes que perseguir tus sueños y persistir, porque no es estudiar cualquier cosa por tener un título, sino que realmente hacer algo que a mí me gusta. Bueno, yo la verdad comparto lo mismo que todos. Desde pequeño he tenido este gran sueño. Yo veía sala de emergencia, historias inéditas, veía la sangre y yo, wow, quiero operar, quiero suturar, bien. Y la verdad no tuve esta presión social de mis padres, más bien comparto con mi compañera, que soy ya técnicamente la primera persona en mi familia que sería médico. Y en verdad ellos sí querían que fuese militar, que se vea desde la naval y así como con el pleito de los chavistas que están comprando los militares. Yo, mira, prefiero medicina. Y de paso también comparto de que como no hay tanta matemática, no hay tanta factorización integral, le dije, bien, premio doble. Aunque estoy supiendo más de medicina, pero no estoy haciendo ecuaciones. Y es algo que sí me encanta. Obviamente he tenido altos y bajos dentro de la carrera, especialmente para entrar, porque para empezar yo pensaba que iba a estudiar, por ejemplo, en la Universidad Central pero de Venezuela, pero con todo esto que sucedió, tuve que cambiar los planes.
Para ser sincero, ni siquiera sabía que mi sueño se iba a cumplir de poder lograr estudiarlo, porque sí pasamos bastante. Sí, sobre casos de desnutrición, casos de bullying, casos de todo esto. Casi se muere mi papá por este tipo de cambio de la frontera. Y yo dije, coño, hay que buscar un nuevo rumbo y si así va a ser, espero que se dé mejor, que haya una gran esperanza y por el momento sí lo ha habido. Estoy muy agradecido por todo lo que me han dado esa mano y para contar la experiencia de que me gusta medicina y no he sido obligado. O sea, no sé si han tenido medianamente presión, No, ¿no? ninguno. Caso Ninguno. Ya. no aplica, ¿Qué? porque ¿Querías decir algo, Merlene, que no te escuchamos? Habla más duro, que no te escuchamos. digo que en mi caso yo creo que lo de la presión no aplica tanto, porque Cuba es diferente al resto del mundo. Entonces, los médicos, que aquí ganan muy bien en general, en Cuba no. De hecho, el salario mensual de un médico en Cuba es $40. Y con $40 no se resuelve nada. Entonces, en Cuba lo mejor que tú puedes estudiar es turismo. Y turismo te da mucha plata y te puedes comprar motos y carros, y etcétera. En cambio, los médicos no. Mi mamá es enfermera, mi papá doctor, y ellos ganaban muy mal. En cambio, digamos, ayudaba a un campesino, entonces los campesinos venían y nos daban, no sé, una gallina. Y entonces ahí sacamos un poquito más, pero no, como que en medicina no estudias si quieres que te vaya bien, no estudias medicina, económicamente hablando. Ustedes, Nicolás y Dana, ¿no? No, pues es que claro, también es una perspectiva diferente. Al menos, por ejemplo, en nuestro caso, cuando vivimos en Ucrania, nos pasó, o sea, no es igual como en Cuba, obviamente, pero sí es algo parecido. O sea, en Ucrania, medicina no es una de las profesiones mejor pagadas ni nada por el estilo. Ellos más bien lo hacen incluso como, no sabría, más como una obligación social en el sentido de que saben que tienen que haber médicos, más que porque sea una profesión que a ellos les guste. Porque, claro, Porque el trato ajá, allá en el sentido de doctores, o sea, obviamente acá lo que nos enseñan es el sentido de que nosotros tenemos que ser humanos con respecto a nuestros pacientes, obviamente, porque, o sea, nosotros tratamos como queremos que nos traten. Sin embargo, allá lo que sucedía era que los doctores eran personas muy toscas. Yo me acuerdo que la primera vez que fuimos, obviamente llegar a otro país con un idioma totalmente diferente es complicado, pero al menos algunos hablaban inglés. Me acuerdo que cuando nos fueron a hacer exámenes, sangre y todo, no, la verdad, nos sí, o trataban sea, como eh, la palabra como perros, porque nos botan nada, solo nos metieron la aguja y nos decían si nos olió y decían, bueno, tienen que aguantar. Así. sí, o sea, ellos trabajan más por Buenos deber días. que por pasión. Entonces, por ese lado, pues es entendible que no en todo lado, especial, mejor dicho, no en todas las culturas se ve la profesión de igual forma. Entonces, al menos en nuestro caso, creo que sí es como una, ¿cómo se diría? O sea, como satisfactorio, porque, por ejemplo, a pesar de que en la carrera creo que todos hemos tenido nuestros altos y bajos, siempre que se logra salir, que se logra graduar, como que es la satisfacción de, wow, por fin soy médico. Mientras que en otros lados es como, bueno, ya salí y soy médico y hasta ahí quedó y no es como esa satisfacción, esa sensación de decir, lo logré, qué bien, aquí comienza mi nueva época, sino es como, bueno, ya se acabó este proceso y a seguir. Yo quería contestar con una pregunta a todos. ¿Hay algún caso que sean la primera persona que tiene estudios universitarios en casa? ¿O sus padres todos tienen estudios universitarios? Una pregunta rápida. En mi caso, por ejemplo, sí todos tenemos estudio universitario, mi mamá contadora general y mi papá ingeniero agrónomo con posgrado, entonces todo, ¿Ya? todo correcto. Sí, pues, pues, todos tienen estudios universitarios. Mi papá es ingeniero en petróleo y mi mamá es magíster en licenciatura de educación de matemática y física. ¿Ya? Sí, mi Bueno, papá igual, él es instrumentista y mi mamá es licenciada en educación inicial. ¿ya?
Marlene, entendí que tus papis tienen también estudios universitarios. Sí, mi mamá es enfermera de cuarto nivel, como maestría así. Hablar Mi un poquito papá, más. ¿cómo? Tienes que hablar un poquito más duro. Te decías que tu papá es. Decía que mi mamá es enfermera de cuarto nivel, o sea, tiene su maestría y todo. Y mi papá una especialidad en emergencia y en traumatología. No, perdón. Emergencia intensivista, ahí sí. Ya, En hola. nuestro caso, igual, los papás sí tienen estudios. Mi mamá es diseñadora de modas, mi papá es ingeniero mecánico. Ya. Por eso es que tienen en común un comentario breve. Por eso tienen en común, es que ya no me gusta aparecer en cámara. Eh, que hay diferencias cuando uno es el primero en casa que estudia, que ya tener a sus padres que te indican algunas expectativas de lo que podría ocurrir. Por eso es la pregunta. Es más fácil teniendo a papá y mamá que entienden qué es lo que es estar en la universidad, ¿no? Que no es solo estudiar, dicho sea de paso, y ustedes lo saben, ¿no? Hay cómo llevas relaciones, cómo planificas cosas, hay un conjunto de sutilidades que solamente alguien que ya pasó por allí te puede ayudar. Solo eso quería interrumpir a la doctora. Interrumpado cuando te quiero. Ajá. Otra pregunta. ¿Cómo accedieron a la información sobre los requisitos y procesos para ingresar a la educación superior en Ecuador y qué tan clara, accesible y útil fue esa información? Quien quiera. Aquí pido mi palabra libre. En mi caso, yo me gradué del colegio aquí y, o sea, no era como que servía de mucho, pero solo nos decían como que ya se van a graduar. Ah, y aparte que me gradué en la pandemia, entonces durante la pandemia solo como que nos avisaban ya mismo se apertura para que estén pendientes, pero realmente no era, o sea, un apoyo del colegio donde nos decían, ¿saben qué, chicos? Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que necesitan. Y que incluso en ese caso, perdón, en ese momento yo tuve muchos problemas porque cuando yo llegué, por alguna razón que desconozco, yo estaba inscrita con mi pasaporte, pero mi título se había generado con mi cédula. Entonces no salía mis notas del colegio, no había nada. En el sistema de Cenecit solo estaba el título, pero era muy extraño. Entonces, igual yo buscaba ayuda en el colegio para que por favor me ayuden a unificar el proceso, para que todo esté junto, toda la información esté sintetizada, y no me ayudaron. O sea, tuve que yo mandar 80.000 correos al distrito y a todo el mundo que igual todo el mundo me decía, me daba una información diferente. No había como un consenso de la información de que, ¿sabes qué? Este es el camino que hay que seguir para que tú puedas tener tus papeles y puedas por lo menos inscribirte al proceso porque ni siquiera podía yo registrarme y que ya salga mi nombre para que apenas vaya a dar el examen. Entonces, por esa parte sí tuve bastantes dificultades porque el colegio, o sea, digamos, no fue de mucho apoyo. No sé si será porque estábamos en pandemia y había demasiada información, pero no me brindaron la ayuda, aunque sea la guía necesaria para yo poder arreglar mis problemas y poder inscribir. Eso es en mi caso. O sea, fuiste como más intuitivo. Sí, Más sí. autodidacta, más. Mandé un montón de correos y el que me respondió dijo, este es el camino. O sea, el de los 301 ya ese fue lo que hice. O sea, en mi caso me pasó algo similar, fue que cuando me iba a inscribir para dar la prueba, me tenía que meter como que el nombre de sola para que apareciera tu título. Mi título no aparecía tampoco. Y justo igual estábamos en la transición de virtual a presencial de nuevo y me acababa de graduar. Entonces también se fue un caos porque mi mamá dijo, vamos directamente allá, no nos atendían, que teníamos que sacar un turno, entonces nos mandaban a ir porque al parecer la atención era por determinante el número de cédula, así. Y, o sea, al final me llegó un correo como que ya está registrado tu título y luego, como no me pude inscribir en mi, porque hay dos ciclos, el ciclo Costa y el ciclo Sierra, me tuve que inscribir en el ciclo Costa cuando una amiga que ya dio la prueba, ya le dieron un poco y todo, me dijo, o sea, ella me ayudó a mí a hacer todo el proceso porque en realidad el colegio no nos dio ninguna información y fue más bien buscar en Instagram y con mi amiga que me ayudó a inscribirme y hacer todo el proceso. Bueno, en mi caso sí fue un poco complicado porque fue tanto a nivel superior como en tipo secundaria y también en la universidad.
Más que todo encontré información por contactos, porque yo vine a Venezuela por un movimiento llamado Focolar, que está arraigado con lo que es el Papa. Entonces de ahí me estuvieron aconsejando que cómo entrar a los colegios y tal, que tienes que apostillar tus títulos de bachillerato, pero de Venezuela, también la cédula, tener pasaporte vigente, tener la visa actualizada, porque tener hasta, me acuerdo, que era como la factura de luz y de gas, y en ese momento como que aún no tenía una casa propia, no estaba arreglando, entonces sí se me hacía un poco complicado. Y era más que todo ir pregunta, y también de manera intuitiva. Ya en la universidad ya era un poco más fácil, pero igual con contactos, no era que el propio colegio te decía tienes que ir a tal lugar si quieres una carrera, no, simplemente que yo preguntaba, mira, yo quiero estudiar medicina, ¿cuál me recomiendas? Sí, vete a la central, que eso puedes estudiar de esta manera, tal, 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 tal. De esa manera fue como logré encontrar información para acceder. Del CNSI también fueron por contacto, o sea, en esa parte sí está muy desactualizado. Tú tienes que preguntar para saber. El propio colegio no te dice, no te orienta. Bien. Y yo que quería hacerte una pregunta, ¿tú hiciste el bachillerato en Venezuela? Llegué hasta un año nada más, bachillerato. Creo que El sí. primer año. Ajá, el primer El año. primer grado. Séptimo de no. Y por eso me estaban pidiendo papel y todo esto. Bueno. Ah, ok. Y luego sí completaste el ciclo del bachillerato. Exacto, aquí en Ecuador. Pero igual como que necesitaban como esa evidencia de que había cursado séptimo en Venezuela. Y Paola y Génesis hicieron todo el colegio. O sea, no. No, en Yo el mismo caso. sí. Y entonces, como en Venezuela es como hasta quinto año, tenés un año menos, a mí o sea, como que me retrasaron, me pusieron aquí en primer año de bachillerato que ya yo lo había hecho en Venezuela. Sí, yo en cambio igual llegué hasta segundo, hasta octavo allá en Maracaibo. Y aquí igual me retrasaron un año, entré en décimo y igual mis notas no me las querían recibir. Allá se me hacía 20. Sí, entonces, no, y yo en la primaria tenía letras, me calificaban como A, B, C, D, y no me querían recibir el sistema de calificación. Y para egresar fue un problema, o sea, todo el problema de mis notas a pesar de que tenía la facilidad de tener la doble nacionalidad, no había una directriz que dijera, eso es lo que hay que hacer para que tú te regularices tus notas, para que estén actualizadas, para que estén igual paralelas al sistema de calificaciones de aquí. Eso nadie nos ayudó. Nosotros en prueba y error con mi papá, porque eso es lo que veo con mi papá, en prueba y error tuvimos incluso un poquito después de tiempo, porque hasta por el cuadro de honor. Yo tenía la nota número uno, pero porque mis notas no eran de aquí, no me podían validar. Y, o sea, era bastante, muy caótico eso. Hasta que luego, no sé, nadie nos ayudó, solo un correo, un correo de un montón que había mandado me dijo, esto es lo que puedes hacer. Y lo intenté y funcionó. O sea, ni siquiera sé quién es esa persona hasta ahora. No tengo idea. Igual, a mí me pasó algo similar y fue cuando yo estaba en tercero que hacen, o sea, para ver todas las notas de todos los que van a ingresar, para ver quién va a ser la bandera. Yo tenía la nota más alta, me acuerdo. Pero también por problemas de notas no me hicieron válido y no pude ser abanderada. Entonces me excluyeron de ese beneficio que Sí, sí, se a fue. mí igual. De ese reconocimiento. Exactamente. Del reconocimiento. Fue tu mismo. Sí, a mí también me pasó exactamente lo mismo, solamente que cuando ya iba a terminar, ahí sí me pudieron reconocer como mejor egresada, solo cuando salí. Antes no. Eso a mí también me pasó. Que cuando iba a ser, o sea, para abanderado no me dejaron, pero cuando ya nos regresamos sí fue la mejor regresada. Sí, Ahí sí me dieron el sí, reconocimiento. Claro, por ejemplo, en mi caso también tenía un problema, como por ejemplo, cuando llegamos aquí en Ecuador, tuvimos varios meses peleando con esto del tema de las notas, porque claro, aquí se evalúa sobre 10, allá sobre 20, por las notas, el comportamiento, entonces, bueno, dice, simplemente hasta, no sé tanto de este contexto, porque se encargaban más mis padres, pues en ese momento que era un niñito, pero sí se veía reflejado como que no me querían dar paso a la educación por el hecho de que no estaba tan suelto dentro de lo que sería dentro del ministerio. Y con respecto al cuadro de honor, sí logré ser abanderado del pabellón nacional, pero lo malo es que me lo querían quitar de alguna manera por ser extranjero, ya que iba a ser el primer extranjero en todo el colegio y en toda la historia de ahí en lograr ese rango, pero
me buscaron que esto de las notas, si tenía algún papel que no esté actualizado, si tenía bien la cédula, si tenía bien la visa, si tenía bien el pasaporte. Hasta me buscaron los antecedentes penales. Dijeron, de seguramente hizo algo, así le podemos lograr quitar, así me contaron. Ajá, un adolescente y me están buscando antecedentes penales de alguna manera. O sea, están buscando alguna excusa para sacarme de la bandera. Al final optaron de que lo iba a hacer, pero de que no podía jurar eso. No, sí podía jurar, pero no podía, ¿cómo se llama esto? Abrigarse como pasarle el prejuicio hacia la bandera. Lo que cobija la... Exacto, eso es lo que lo dieron a la... Nada, solo Que sí, chicos, tienen la palabra. no, sí, quería contar que, bueno, a mí me pasó algo parecido. Como les explicaba, pues nosotros sí hicimos el proceso de bachillerato y pues, la universidad acá. Y a mí me pasó lo mismo. O sea, yo estaba dentro de los candidatos, por decirlo así, para ser abanderado, pero por mi ciudadanía no me dejaron. Y eso fue un problema también luego para la educación superior, porque o sea, yo estudié en un colegio particular, privado, porque estábamos becados. Entonces, pues, de lo que el colegio pagara, nosotros pagábamos un 10%, póngale. Entonces, por ese lado estábamos súper bien. Pero cuando llegó este proceso de que las universidades van a los colegios y empiezan a explicar como toda la esta, explicaban que, por ejemplo, todos los que están dentro del cuadro de honor tienen una beca o un porcentaje de beca. Y me acuerdo que era algo así que para el abanderado tenía como 50% de beca y aparte de eso como que sumaba puntaje en el cenecito, en algo así. Entonces mis notas eran para abanderado, pero por no tener el a mí se me complicó muchísimo porque, o sea, sí estuve en el cuadro de honor y me dieron una mención de honor, pero eso no se reflejaba luego, ni en la beca ni nada. Entonces, sí es, no sé, creo que es desmotivante igual porque, como les explicaba antes, yo saqué 998 y de mis compañeros al menos, creo que el que me siguió fue como por 60 puntos atrás mío o algo así. Y era complicado porque pues luego nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las personas, al menos en Quito o en Pichincha principalmente, creo que las personas que, digamos, viven en el norte, por muy alto puntaje que saquen y todo, tienen como que una prioridad recontra baja en comparación a otros lados, porque pues, ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, la gente de Chimborazo, de Manabí, de las provincias de la Amazonía, por, pueden entrar con puntajes muy bajos. O sea, se encuentran personas, sin decir nombres, que han entrado con 700 y pico. Y por ejemplo, al menos yo que, lo que les digo, faltándome 2 puntos para el puntaje máximo. O sea, fue una pregunta que me equivoqué, no haya entrado y nunca me hayan querido dar el cupo, pues me imagino que igual los que sacaron 980 y no me acuerdo cuánto. O sea, la gente que saca puntajes así y que por el hecho de donde vive no tenga acceso a eso, creo que eso sí es muy desmotivante. Y sí afecta, la verdad, afecta porque llega un punto en el que uno dice, entonces dejo mi sueño y busco otra carrera, no sé qué hago, no sé si estoy, si mejor espero, si no espero, porque hay gente a la que nunca le dieron el cupo, hay otra gente que sí. Entonces, por ese lado, creo que sí es complicado, al menos para los que vivimos en Quito, creo que sí es como una traba muy importante eso. Bueno, no sé si quieres comentar algo, Marlene. Bueno, a mí me pasó más o menos lo que ustedes dijeron, de que en Cuba se califica por excelente, muy bien, bien. Entonces, para nosotros el 10 es excelente, de ahí cualquier tonalidad del 9 es muy bien. Digamos, si tienes 9.9 es muy bien. En cambio, aquí no, aquí te califican el muy bien como si tuvieras 8. Entonces, eso me dañaba el promedio. Yo tenía, digamos, excelente, excelente, excelente. Ellos decían, muy bien, tienes 9. Y entonces eso me bajó. Pero no, todo bien. De ahí, a mí sí me dieron cupo a la primera y me enteré por puro buscar, porque en el colegio solo dijeron, acuérdense de inscribirse. No sabíamos ni inscribirnos a qué. Me tocó empezar a seguir a las páginas del CNC, a la de la universidad, todo por Facebook y por Google, y ahí pude seguir el proceso completo y aquí estamos.
Ya. Yo quiero Igual hacer tampoco una me dejaron ser abanderada ni nada. De hecho, ni pude jurar. Uno tenía que decir, no juro, pero te prometo y te venero. No me dejaron, igual dieron mi puntaje, pero no me dejaron. Me hicieron igual que a Nicolás, creo, o una mención de honor y listo. A ver, yo sí quería como hacer una preguntita porque evidentemente yo no hice estudios aquí, ya yo llegué adulta, y entonces yo sí quiero que enterarme un poco cómo es ese proceso, o sea, de lo que escucho que ustedes comentan, cuando son el máximo puntaje dentro de sus colegios, eso les ayuda a ustedes para rendir las pruebas al CNCIT. O sea, bueno, realmente cuando uno sale abanderado te dan como unos puntos adicionales, como es como un premio por haber salido con el mejor puntaje de tu colegio, y eso te lo suman al puntaje que tú haces la prueba. Y adicional a ello, si no quieres ir a la educación superior pública, en las universidades privadas te dan hasta, si eres abanderado, hasta el 70% de descuento en la primera matrícula si has sido abanderado. O sea que sí es importante Es que bastante te reconozcan como Exacto. abanderado, porque luego eso tiene un impacto cuando ustedes quieren acceder a la educación superior. Incluso al momento de postular, tener ese mérito entra en una población diferente dentro de la postulación. O sea, porque, digamos, al entrar, a la mayoría de personas les sale Es como una acción población general. afirmativa. Ajá, es como una acción afirmativa, exactamente. Así como les dan acción afirmativa a las personas que son de la costa, de ciertos lugares de la costa, les dan a los abanderados. Sí. Sí, por ejemplo, también yo me acuerdo que cuando yo entré la primera vez, una amiga me dice, pero es que capaz respondiste la encuesta de socioeconómica mal. Y yo, como mal. Y yo le digo, o sea, yo puse toda la verdad, porque ahí te van preguntando de que cuánto ganan tus papás, dónde vives, en qué zona vives, de tu techo, si es de madera, si es de palo, si es de... Te preguntan todo. Exacto. Y me dice, es que tenías que poner todo mal, y ahí te daban como 3 puntos adicional. Y uno dice 3 puntos, no es mucho, pero sí, o sea, sí suma al momento que uno va a postular. Y hay gente que, por ejemplo, yo conozco varias personas que hacen esa encuesta y dicen, es que nunca se van a acercar a tu casa a ver si realmente tu casa es de palo o de barro. Entonces, responden eso y les damos más prioridad por condición socioeconómica. ¿Cuál es el puntaje máximo para entrar? Bien. O sea que Nicolás sacó casi... Una pregunta. Nicolás, por favor, felicidades. O sea ni yo Gracias. creo. Sí, yo era muy vagueta. Ah, sí. No, sí, eso también pasa porque nosotros, nosotros estamos, por lo que les digo que regresamos del conflicto en Ucrania, nosotros legalmente aparecemos como refugiados, o sea, Desplazados. desplazados. Y, por ejemplo, eso está reflejado en la universidad, pero a nosotros es que es todo raro porque, No, o sea, incluso colocando pues toda la información porque o sea, supuestamente desde el somos inicio nos habían vulnerables. puesto como vulnerables, salimos como no vulnerables. Es más, salimos O como sea, es... por el hecho de haber estudiado, por Ujú. ejemplo, en lo que les digo, en colegio privado, aún con beca y todo, nosotros salimos en el grupo nada vulnerable. Y pues es complicado porque a nosotros, incluso sin tener segundas matrículas ni nada por el estilo, o sea, estando limpios, a nosotros nos cobran matrícula y nos cobran, o sea, nos cobran matrículas. Y pues a veces es como que, o sea, entonces, si aparecemos con el este así y todo, y es algo que nunca hemos podido resolver y hemos intentado ya, mejor dicho, ya dejamos de intentarlo porque fueron como tres semestres que estuvimos en eso, porque claro, también está el hecho de las becas económicas que dan y todo, que, o sea, por ejemplo, hay gente que por estar en el grupo de vulnerables, aún con notas bajas, pues tiene derecho a aplicarlo, por decirlo así. Y nosotros, en cambio, este semestre creo que tuvimos notas muy altas en comparación con nuestros compañeros y nunca nos llegó el correo ni nada y fue como que lo intentamos, pero dijeron que no, simplemente así está y para cambiarlo es complicado. Entonces, pues creo que también el, como que el modo en el que se miran esas cosas, creo que es muy a la ligera. Porque sí es verdad que hay mucha gente que literalmente pone, no, yo soy, o sea, por poco y vivo bajo un puente cubierto por barro y tienen, o sea, no les cobran segundas matrículas, pueden aplicar a cosas, pueden tener como más beneficios,
cuando en realidad no es así. Pero bueno, ya son cosas que uno no tiene el control y pues solo hay como quejarse internamente. Solo para el registro, disculpen, esto que cuenta José, que casi hasta le buscaban si botó un papel al profe para quitarle lo de la bandera. ¿Fue en una institución pública o privada? Fiscomisional. Yo iba a En una preguntar, fiscomisional. yo iba a preguntar justamente eso Ujú. y no me atreví, Y, pero bien que se lo preguntó el doctor. los demás estaban también en público o privado. Fiscal. Yo estaba en uno particular, pero sí, o sea, igual fue la misma, o sea, como que la misma raíz. Me Claro. excluyeron de ese Claro, todo tipo de situación. Pública, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en la FED y La misma la cuestión. misma cuestión. Como este sesgo Sí. para ver cómo no dar ese mérito. Ya, gracias, gracias. Sí, había otra cosa que yo quería preguntar. Era, bueno, me han dicho que la nota máxima para todas las carreras es 1000. Sí, Sí. sí. ¿Con cuánto entras a medicina? ¿Cuánto necesitas para Según, depende de la según que lo mínimo 900, entre 950 y 980. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo vi, no entré, porque yo la primera prueba la hice solita y saqué 981, 89, no me acuerdo. Y yo dije, nada, me voy a inscribir en un preuniversitario, porque se supone que ellos te ayudan más y todo eso, y te dan como preguntas filtradas. Y había un grupo, y yo me acuerdo que yo volví a postular con mi mismo puntaje, porque no volví a hacer la prueba, porque dije, es absurdo que la haga de nuevo, porque tengo un buen puntaje. Y yo me acuerdo que un compañero que estaba ahí, en el grupo, todos enviaban de que cupo asignado, cupo asignado, cupo asignado. Y a mí no me habían asignado un cupo. Y yo veía puntajes de postulación, 720, y entraba en medicina. Yo así, ¿cómo? Lo más mínimo que yo vi fue 700 cerrados que entraron en medicina aquí en la central. Y yo así, porque yo no. Y a mí me dieron cupo fue en la, o sea, en la segunda postulación. Porque la primera postulación, según entran los mayores puntajes. Y en la segunda son los que rechazaron cupos. O sea, los cupos que rechazaron los van asignando a los puntajes medianamente altos. Y eso es al año. ¿Tienes que esperar un año o eso? Son 2 veces. Cada semestre. Sí, Ah, es cada el mismo semestre. proceso. Sí. No sé si usted quiere preguntar algo. No, no, continuamos, vamos con el instrumento con el último, la 1.3. Ya, le pregunté eso. Justo estaban contando, Estaba impactado. pero justo dijeron que todos fueron Sí. muy, o sea, usaron lo que es ahora las redes sociales para informarse y Claro. los grupos de redes sociales. Esa fue los mecanismos que utilizaron para informarse de conocer a la universidad. Correcto. Ahí nos quedamos pensando que ya luego estábamos impactados con los temas de la Pues, bandera. Primero comentarles, yo también migré, estudié fuera en Brasil, ¿sí? Y pues todos los sistemas de educación están tratando de tener estas acciones afirmativas. Y una cosa interesante de lo que nos acaban de colocar es que a veces tienen buenas intenciones de ayudar a ciertas personas, pero alguien también paga aquello, ¿no? Lo que comentaba Nicolás, ahí esta acción afirmativa para jóvenes de la Amazonía, que está bien, pero quitan el cupo a jóvenes de aquí de Pichincha, que también necesitan, ¿no? Y a veces ocurre ese tipo de cuestiones. No les estoy preguntando cuál es la política afirmativa, la medida, el artículo que tal vez sea de nuestras leyes ecuatorianas, pero quisiera que ustedes nos comenten si es que ustedes han tenido o conocen o vivieron algún tipo de medida de las universidades, del sistema de educación superior, que les haya ayudado a incluirse. Algo que ustedes recuerden, sí, de esta manera me ayudaron, esto fue efectivo para que yo me integre más fácilmente, si es que es el caso. Ujú. O sea, no, yo Llegué, tenemos 12 grados, no 13. Entonces, en vez de retrasarme, hicieron a los muchachos que están escuchando, a mí en cambio me adelantaron un año. Hice como una prueba, me metieron a una escuela pública, hice como el semestre en el curso en 3 meses y ahí pasé, digamos. Yo salí de Cuba terminando cuarto grado, bien chiquita.
quinto no di, me adelantaron quinto, sexto lo di en 3 meses y ya empecé en séptimo. Entonces, eso me ayudó de hacerme una prueba a ver en qué nivel estaba. Más que fijarse en las notas que había tenido o qué cursos había pasado, hacerme una prueba a ver en qué estaba. Y ahí eso me ayudó. O sea, ¿te parece que en primaria puede ser distinto? Homologó y le reconocieron aquello. Y ganaste un año, es lo que entendí, Marlene. No gané, pero no perdí, o sea, como que me mantuve porque yo me pasé meses sin estudiar porque o sea, en Cuba tenemos como el horario de verano, en cambio yo llegué a Quito y estaba desfasada. Luego me mudé a Esmeralda y ahí volví a estar desfasada, habían pasado como 6 meses de clase y yo no había estudiado, entonces no perdí 2 años, que es bastante. Ya, Al solo para... menos en Colombia es algo parecido. En Colombia aquí o sea, se supone que es un año, pero en la práctica vienen a ser 2 años menos, que es el que maneja la mayoría de gente, es lo que vendría a ser el ciclo Costa y el calendario B, el ciclo Sierra. Entonces, se supone que cuando yo llegué también llegué desfasado, pero a mí me hicieron pruebas y no sé qué vainas y yo terminé adelantado. O sea, a mí me adelantaron cursos, entonces yo nunca perdí como un año ni nada por el estilo. Pero tengo entendido que mucha gente de Colombia a Ecuador, ellos sí, por lo general pierden como mínimo un año. Algunos pierden hasta dos, porque como hay ese desfase tan como marcado, incluso como en las materias que se ven, no les dejan. Y es más como, no, es que tienes que repetir prácticamente todo este año para que puedas seguir viendo. A pesar de que como que en lo que se aprende estás nivelado, como que la educación te obliga a repetir lo que ya viste porque pues, ajá. Y, y ya creo, bueno, no, y en nuestro caso al menos, bueno, en mi caso particular, pues yo tengo la ciudadanía ecuatoriana, pero no tengo la nacionalidad. Entonces, cuando nosotros regresamos de Ucrania, el Cenecita ayudó o sea, me ayudó a mí directamente porque toda esta reintegración que les contamos la hicieron enfocada a mayormente en lo que fueron los ecuatorianos. Obviamente es comprensible porque, pues obviamente casi todos los aviones que fueron humanitarios, creo que es la palabra que les dieron esos aviones, la mayoría de los que vienen fueron ecuatorianos. Pero eso sí, o sea, desde mi perspectiva, cuando mi hermano salió, fue un problema, porque yo la verdad salí antes debido a que yo fui a sacar mi doble nacionalidad, yo tengo las dos nacionalidades, por lo tanto hubo una mayor facilidad para mí, pero mi hermano al venirse en lo que fueron estos aviones hubo un gran problema porque habían personas, obviamente no vamos a decir nombres porque realmente estos son muchos de Cenecit, pero habían personas que no querían ayudar, incluso yo abogando por mi hermano como ciudadano ecuatoriano. No nos ayudaron y mi hermano, la verdad, tuvo que cargarse al hombro el ayudar también a no, no. muchos de los que venían de allá. No, O pues, sea, también. más que nada la cosa fue que, o sea, a mí, digamos, por cuestiones políticas, por decirlo de alguna forma, no me podían insertar, pero la verdad ahí sí fue entre Cancillería y Cenecit y mi mamá que peleó y peleó y peleó para que a mí me incluyeran. Entonces yo entré a la universidad bajo el amparo de mi hermana, pero porque sí fue una gestión larga. Más que nada que a nosotros nos tocó, o sea, cuando regresamos éramos más de 300 personas y pues la idea era que todos, porque miren, al menos en nuestro caso nosotros llegamos a hacer 6 semestres allá. Había gente que ya prácticamente estaba Estaba graduada graduada, también, estaba en ya noveno, con el décimo, diploma ya entregado y ya algunos con empleos, bueno, no empleos fijos allá, pero ya buscando casi lo que se empleó allá antes de que explotara todo lo que era la guerra como tal. pero por como es diferente la calificación y que es complicado también, pues, por ejemplo, hacer la traducción oficial y todo, porque obviamente el país está en guerra. Fue una gestión súper complicada para nosotros poder reintegrarnos, pero entre los que quisieron y pudieron, o sea, la opción que nos dieron fue comenzar de cero. Entonces, pues obvio, ¿qué pasó con eso? Que muchísima gente de los que ya estaban avanzados dijeron no, porque es que imagínense que es perder 4 años, 5 años de estudios Ujú. y tener que comenzar de cero de nuevo en la universidad que pues
ya todos hemos pasado por ahí, saben que los primeros semestres no es que sean, eh, eh, ¿cómo se diría? Como lo más amigable posible, ¿no? Entonces, al menos de los que comenzamos nosotros en la universidad, que decidimos reintegrarnos, creo que comenzamos como casi 40 y actualmente seguimos 4 o 5 nada más. Sí, fue un proceso muy complicado. Ujú. También fue por lo que, ay, perdón, muchas de las materias que nosotros recibíamos allá en Ucrania, aun, sí habían materias que recibíamos igual acá, como lo que era química, como lo que era biofísica, lo que eran las materias básicas desde el inicio, que también seguían allá, estaban en la malla de Ucrania. Sin embargo, cuando vinimos acá, hubo muchas materias que no nos hicieron validar. También ese fue uno de los grandes problemas que hubo. Y eso evitó, obviamente, que nosotros en ese sentido pudiéramos como llegar al semestre al que estábamos, porque no quisieron ni tomarnos las pruebas, no quisieron darnos pues un camino, una vía para llegar a eso. Y Sí, ahí fue lo que dice mi hermano, que nos dieron la opción de intentar dar unas pruebas que la verdad nosotros dimos, pero pues no sabemos cómo habrán calificado sí. porque O sea, la opción original que nos dio el CENESID fue dar pruebas de ubicación y obviamente, o sea, si tú das la prueba y pasas perdón, prueba de conocimientos, no de ubicación, de conocimientos, si tú pasabas, pues te aprobaban la esta. Pero luego la universidad dijo que no, o sea, no sabemos a la final si fue el decano, si fue el rector, si no sabemos quién fue, pero a nosotros lo que o sea, nos hicieron dar las pruebas, aprobamos y aún así no hubo nada, o sea, no nos quisieron y pues tocó comenzar de cero. Y eso fue lo que, les digo, desmotivó a muchísima gente, porque, no sé, siento que igual, si no estás como preparado psicológicamente para aguantar todo lo que tienes que aguantar en los primeros semestres, es muy fácil desertar, especialmente si ya has hecho carrera en otro lado o algo por el estilo. Es como muy fácil, la verdad, desertar. Yo siento que es la palabra porque no sabe decirles que no. Yo tengo una pregunta porque hay algo por ahí que no me estaba entendiendo. Ustedes hicieron el ciclo básico y el bachillerato en Ecuador, ¿verdad? Sí. Dagna Sí, todo es el de la proceso. universidad y tú, Nicolás, tú eres residente. Eres residente Exacto. permanente. Sí, yo soy residente con ciudadanía, o sea, ya tengo la ciudadanía, incluso yo estoy con el estatus de ciudadano, eh, no migratorio, sino residente, definido. no sé cuántos. Lo de la visa indefinida. Ajá, o sea, tengo visa indefinida, no tengo ningún problema en ese sentido. Lo único es la nacionalidad como tal, eso es el, Es eso. o sea, ese es otro proceso completamente diferente, pero entonces, por ejemplo, yo tengo tanto derechos civiles perdón, como derechos y obligaciones civiles, prácticamente los mismos que un ecuatoriano, excepto solo en cosas que son más como de otros países y cosas así, por ejemplo, pasaporte o cancillerías. Ahí ¿Y no con entro, en el sí. la ciudadanía tuviste que hacer el examen? Ah, sí, yo tengo que dar el examen. Y la residencia permanente es la indefinida, es decir, que tú tienes tu residencia, esa no se vence nunca y la perderás solo cuando pases Exacto. un periodo largo fuera del país, que es la que exactamente tengo yo. Entonces, es la que era la confusión. Pero lo otro es que ustedes aplicaron un programa que tiene Ecuador para estudiar en Ucrania. No. No es un programa de Ecuador, es un programa privado. Se llama Euro algo, Eurostar o algo así. La cosa es que ellos, su sede principal es Ucrania, bueno, era Ucrania, pero ellos tenían varios convenios a Bulgaria, Hungría y no me acuerdo qué otros países. Pero sí, principalmente los que iban allá eran médicos y pilotos. Se veía muchísimo eso por facilidad, por costos y por tiempo, porque pues al menos en medicina lo que era un año de idioma, o sea, como la nivelación, por decirlo así, para aprender el idioma, para adaptarse, todo eso. Aunque inicialmente te dan dos opciones, que es puedes aprender en inglés o en el idioma al que vas, o en el idioma del país al que vas. Obviamente, uno escoge
inglés por lo que suena más fácil. Sin embargo, en estos casos no era muy factible porque los doctores o docentes que enseñaban las materias no tenían un nivel de inglés que uno diga que es fácil de entender. Ellos mismos se confundían en lo que eran palabras o cosas así, y creo que eso afectaba a muchos. Por eso, honestamente, nosotros escogimos fue lo del idioma oficial pues, del país, que fue es Ucrania como tal. Entonces, sí, el programa se llamaba Puelata en Ecuador. Entonces, lo que les digo, ellos tenían esto y creo que uno de los principales como enganches que ellos tenían era que uno hacía los 6 meses, perdón, los 6 años de universidad y ya salía como especialista. O sea, A la no, vez tú podías como hacer durante los 3 primeros años era como medicina general y los 3 siguientes eran ya tu especialidad. O sea, seguías viendo las materias como básicas, pero al mismo tiempo podías ver las materias de especialidad. Entonces, pues claro, el hecho de que se acortara todo el proceso prácticamente 3 años o casi que a la mitad era un enganche buenísimo que tenían ellos ahí en Ucrania. O sea, tengo entendido que en Rusia sigue siendo igual, pero al menos en Ucrania en ese momento ese fue nuestro como, o sea, lo que más nos impulsó a eso. Eso y que nosotros nos fuimos durante pandemia. Entonces, durante pandemia, pues como ya explicaron todos, todo se complicó muchísimo. Y por ejemplo, en las universidades privadas, yo tenía, o sea, yo podía aplicar a beca y mi hermana se graduó durante la pandemia y quitaron todas las becas. O sea, ya no había beca para nadie durante pandemia, entonces ya no hubiera sido solo un pago completo, sino hubieran sido dos y no había forma. Entonces esa fue una de las razones que más o sea, esas dos, entre como que el acortamiento del tiempo y pues el precio, fueron las cosas que más nos impulsaron a haber ido allá. Genial. Solo a modo de síntesis, a ver si es que estoy entendiendo bien. Si tuviésemos que pensar en los obstáculos, mayores obstáculos que tuvieron para acceder aquí a los estudios superiores, podría decir que no hay un procedimiento claro, los trámites no son claros, ¿sí? Porque la mayoría de ustedes, o por referencias, alguien dijo ensayo y error, alguien dijo probé varias cosas y ahí algo funcionó. Pero no es que no hubiese, no es que existiese una información adecuada. Hay problemas en el Sí, reconocimiento de estudios previos también, ¿no? Quizás ustedes ¿sumarían algún obstáculo específico adicional sobre continuar los estudios superiores? Los trámites no son claros, no homologan bien mis estudios. ¿Hay algo más que se les ocurra que podría ser un obstáculo adicional? Sí, la verdad, es una fobia. creo que más que nada, como les explicaba antes, o sea, de parte se necesita al menos, hubo como mucha apertura, no, al revés. Se necesita hubo mucha apertura a tratar de ayudarnos, incluirnos y todo, pero ¿cómo es esto? La autonomía de la universidad y las leyes dentro de la misma universidad, como que esa es la traba. O sea, la verdad, habría que revisar bien los estatutos dentro de la universidad porque hay como muchas lagunas y a veces es complicado como poder manejarse dentro de ellas porque es como que si uno sigue bien el proceso, debería hacerse todo bien, pero luego es como que no, pero Aparece algo digamos, que uno no sabía que vicerrectorado estaba. dice que no por esto, entonces toca ir a hablar con alguien. Y luego esa persona dice que él no, entonces toca ir a hablar con otro. Y a pesar de que se supone que se maneja por jerarquías, al final uno termina siendo casi un círculo vicioso para básicamente cualquier trámite y los que hayan tenido que ir a secretaría saben de qué estoy hablando porque casi nunca se resuelve nada. Por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me avisaron que yo tenía el problema de las notas. O sea, a mí me avisaron en tercero de bachillerato cuando ya estaba a punto. O sea, yo llegué aquí en décimo. Y yo estuve cursando todos mis años de bachillerato que me faltaban antes de acceder a la educación superior sin ningún problema. Nunca tuve problema para pasar de año. Nunca me avisaron que para matricularme en el siguiente. Nunca, nunca a mí me dijeron que yo tenía ese problema hasta que llegó primero lo del cuadro de honor y luego lo de la graduación. Nunca nos habían avisado. A mí nunca me avisaron eso. Y obviamente si lo hubiera sabido antes, lo hubiera podido resolver con tiempo y tal vez me hubieran reconocido mis notas antes. Y lo mismo pasó con mis hermanos.
Porque incluso a partir de mi problema, que ya mis hermanos, o sea, mi hermano tiene un año menor que yo y mi hermano dos, entonces mi papá quiso hacer todos los trámites juntos y ellos en cambio les decían que no tenían ningún problema. Y cuando se quisieron graduar, les pasó lo mismo. Entonces no sé si será, no sé, el sistema, que fuera, no sé, algo a propósito, no quisiera pensar que es así, pero pareciera. Pero, si Alejandro decía algo importante, mencionaba xenofobia. O sea, más que todo estamos hablando de lo cuantitativo y también quisiera hablar de lo cualitativo, porque no solamente son los trámites, sino también las personas que te juzgan simplemente por la nacionalidad. Tanto en el colegio como en la universidad he tenido muchos casos. En el colegio, por ejemplo, me hacían bullying simplemente por ser venezolano. Había gente que me decía como, pero tienes tu país y vienes aquí a estudiar, nos vienes a quitar empleo, nos vienes a hacer esto. Obviamente no voy a generalizar porque aquí hay personas maravillosas, simplemente hay ignorantes que piensan que nosotros causamos como este lío de empleos y quizás sí un poco, pero en tema de educación no tenía ninguna culpa, yo solamente quería estudiar y venían con ese tipo de comentarios. Y Este, también, no, sí, perdón, José, en ese momento, cuando nosotros, me parece que todos estudiamos más o menos por la misma época, en ese momento, en esos años, era terrible. Que a mí me daba miedo decir en el colegio que yo era venezolana, incluso en mis primeros semestres de la universidad, yo no decía a nadie que yo era venezolana. Nadie. Sí, estamos hablando que 2018, También como 2018, O 19, sea, por ejemplo, Pico de no. yo no, la justo, migración, sí. yo justo llegué al Ecuador en 2019, me acuerdo, un 20 de agosto. 2 meses después, no me acuerdo si fue en septiembre o octubre, que hubo el paro nacional, que fue el más fuerte que hubo. Y justo yo vivía por la 6 de diciembre y yo veía el paro y le decía a mi mamá, ¿por qué nos trajeron aquí si es lo mismo que Venezuela? Y luego pandemia, y yo me acuerdo que de los tres, ya mi hermano llegó aquí graduado de bachillerato y mi hermana y yo, o sea, mi hermana y a mí nos inscribieron a un colegio particular. Y todo bien, o sea, porque llegamos porque unos amigos de mis papás, que también habían llegado justo en ese momento, habían inscrito a sus hijos, entonces era como que para que tuviéramos a alguien dentro del colegio. Pero desde la secretaria hasta el inspector, compañeros, todos era un ataque contra mi hermana y conmigo. Y en pandemia, yo me acuerdo que un compañerito, y yo, o sea, yo le digo a mami, ¿será que también no fue mi primera vez de salir de Venezuela? Porque mi papá, por cuestiones de trabajo, lo habían transferido y nosotros habíamos vivido en México, en Colombia. Y yo le decía a mami como que en ese aspecto, mis hermanos y yo somos bastante fuertes y somos bastante resilientes a cualquier tipo de comentario, porque mi mamá me decía, eso habla más de esa persona que lo que dice de ti. Entonces, no le hagas caso. Y un chico, no, que tu familia, tú no eres una prostituta, que... niño, Sí, hablando de niños, de que adolescentes. tendría que 15 años. No, ya no es un niño, es un Ah, no, es adolescente, adolescente, claro. sigue siendo un niño. Y que vinieron aquí a quitar el trabajo, que está quitando la educación. Y yo le decía, mi papá está trabajando aquí, más bien genera empleos, mi mamá también trabaja aquí, estoy pagando un colegio particular, no te estoy quitando nada, más bien me estoy dando. Y eran cuestiones así que hasta me tuvieron que sacar de ese colegio porque hasta las autoridades del colegio se pusieron en contra de nosotros solamente porque eran xenofóbicos. Entonces, son cuestiones así, y creo que fue porque nosotros llegamos justo en el 2019 que estaba todo más encendido y todo más caótico en cuestión de migración venezolana aquí en el Ecuador. Y en la universidad son casos bastante escasos y puntuales, pero igual, como dice Génesis, yo incluso mi mamá, o sea, en mi casa me tomaba un chiste de que ya Pablo no habla como Eso venezolana. les iba a preguntar. Y yo le decía, sí, o sea, yo le decía a mami, yo tengo otra nacionalidad en la universidad, prefiero decir que soy de aquí, de Quito. Me decían, no, es que tú pareces manaba. Sí, soy manaba. Pareces costeña, soy todo lo que ustedes quieran, pero yo no sé que soy venezolana para evitarme pasar malos O ratos. sea, que el matiz del acento tiene que ver un poco con lo que han padecido a nivel estructural, con resistencia a una identidad extranjera, digámoslo por lo general. Sí, ustedes también. Porque aunque yo veo que Dani y Nicolás sí hablan, tienen un Bastante. acento bastante marcado. Marlene no, Marlene sí lo tiene muy neutro, pero Ajá. Dana y Nicolás sí tienen muy marcado su acento. ¿A En mi ustedes les casa, pasó lo mismo también o no? no sé por qué, pero sí me Bueno, sale. Pero con mi familia, en la calle uno habla normal.
De hecho, nadie te dice de dónde eres. ¿Eres de Esmeralda? Soy de Esmeraldas. Me pasa más o menos lo mismo. Sí, bueno, en mi caso al menos, o sea, yo me acuerdo que cuando llegué sí había Ujú. un poco de sesgo con los colombianos, pero como que con el tiempo eso fue calmándose. Y más bien ahora, eh, no sé, siento que el hecho de que haya pasado como todo esto de la migración tan masiva que hubo, primero de cubanos y luego de venezolanos, como que se llevó todo el odio, por decirlo así, de los ecuatorianos hacia ellos, porque más bien a los colombianos ahora como que, o sea, bueno, colombianos y ya, Sí, no, es no, no, como que no más hay, un saludo súper o sea, normal, obviamente como en ciertos casos y todo siempre va a haber alguien que diga como, no sé, el típico que todo el mundo dice, regresa a su país y ya, y es como que, o sea, bueno, listo. Pero de ahí que la verdad que haya tenido experiencias como súper, así como les pasó a ustedes, como de sesgo tan marcado, creo que no, o sea, no hace muchísimo realmente, tiempo, sí. pero era niño, entonces como que ya ni siquiera me afecta. Pero sí siento que hubo en algún punto, ahora sí, ya no, Hace prácticamente mucho no, o tiempo. sea, es más, ahora prácticamente como que ser colombiano es casi una, no sé, es como hacerse un poco más popular, porque como Sí, que todo el mundo porque les dice, ah, gusta, la sí, verdad, pues les uno gusta lo el dice, acento, les gusta entonces mucho. uno habla y es como, ah, ¿de dónde eres? ¿Por qué viniste? ¿Cómo estás? Entonces, por ese lado, Ujú. la Sí, verdad no tendría quejas. Yo creo que es más porque ellos son países vecinos. Ellos toda la vida han estado ahí cerquita y siempre han habido colombianos en Ecuador y coreanos en Colombia. Entonces, yo creo que es más que nada porque son países vecinos. En cambio, nosotros nos ven como migrantes. De hecho, cuando íbamos a arrendar casa, más que nada en Quito, decían, se aceptan todos menos extranjeros o no se aceptan venezolanos de plano. No se aceptan venezolanos, no se aceptan cubanos. Lo que sucedió en mi caso, por ejemplo, mi mamá decía, usted habla venezolano, usted tiene que demostrar su nacionalidad, usted tiene que estar orgulloso. Y yo, sí, mamá, no hay problema. Y justamente cuando llegamos, ocurrió que una chica venezolana, justamente en el 2017, yo había llegado el 1 de septiembre y esta chica subió ese video, digamos, el 15 o 16 de septiembre, criticando a los venezolanos, diciendo, es que los venezolanos dicen espumilla, espumilla, y que están haciendo a los ecuatorianos. Sí, fue un video que de una venezolana hace tiempo, y eso como que formó una revuelta que al final mi mamá dijo, ¿sabes lo que te dije? Olvídalo, pon acento neutro, porque si se estaban escuchaba las noticias que se estaban metiendo a casa donde estaban refugiados venezolanos a golpear para que se devolviesen y tal, y en el colegio sí era como, por ejemplo, yo con mi familia sí hablaba como, Pachamo, ¿cómo estás? No, aquí dándole, tú sabes. Y en el colegio era como, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José Alejandro, yo estoy muy contento. Y la verdad, es como que lo ponía demasiado neutro para que no lo notaran. Pero de vez en cuando sí se me escapó un poquito el acento. Y como era un niño más que todo, no me hacían tanto revuelta por ello. Porque decían como, tú le dices patilla, nosotros le decimos acá. ¿Y cómo le dicen ustedes allá? Como que sí daba como cierta popularidad de que tú tenías ese acento, como decía Nico, de que te hacías medio popular por tener otro rasgo que otra forma de hablar. Pero otras personas no lo veían así, simplemente decían como, esta persona no es de aquí, él no pertenece a este grupo. Entonces era como variado, había sus opiniones positivas y sus opiniones negativas. Sí, porque, o sea, por ejemplo, mi mamá me decía, Pau, no le hagas caso, porque eso es lo que él escucha en su casa, o sea, no le hagas caso. Porque, por ejemplo, en los colegios particulares aquí son muy poquitas personas que hay en los salones. Entonces, por ejemplo, en ese colegio habíamos que unos 20, o sea, 20 adolescentes en ese curso. Y la mitad estaban así medio loquitas y que me hacían comentarios fuera de lugar. Y los otros eran súper buenos amigos que aún conservo algunas amistades del colegio. Y mi mamá me decía, tienes que fijarte más en lo positivo que en lo negativo. O sea, no le hagas caso, no te enfoques en eso, porque, o sea, no vale la pena realmente. Y yo le decía, porque en mi cabeza, porque en Venezuela, en el bachillerato, yo tenía amigos chinos, tenía amigos italianos, tenía amigos portugueses, tenía amigos árabes, y yo me lo pasaba en la casa de mis amigos árabes, y a mí me encanta la comida árabe por mis amigos y todo eso. Y yo le decía, mami, pero es que no entiendo si, o sea, de mi boca nunca salió devuélvete a tu país árabe, nunca. No entiendo por qué. Y me dice, hija, porque tal vez aquí no hubo, o sea, como que no llegaron tantas estas poblaciones. Y le digo, pero es que no entiendo cómo hay tanto odio a una persona tan pequeña. Y le digo, capaz que ni han salido de aquí. Y entonces esas eran las conversaciones en la tarde, almorzando en mi casa, y mi hermana me decía,
ay, pero es que ese es su salón, porque en mi salón no pasa nada, más bien a mí me quieren y les dicen que les lleve arepas. Yo le digo, pero es que yo no sé por qué. Bueno, en mi caso, igual, más o menos siguiendo la línea de las autoridades, mi papá, o sea, yo, como les comentaba, mi papá, él es ecuatoriano, mis abuelitos son ecuatorianos, emigraron a Venezuela y por la situación volvieron. Y cuando pasó mi problema de las notas, mi papá, él enfurecido porque la rectora le decía que, o sea, ¿por qué mi papá hacía tanto problema si yo era venezolana? Y él decía, pero no, es que mi hija es ecuatoriana. Y él sacaba, él siempre tenía mi cédula y él decía, pero es que mi hija es ecuatoriana y ¿cuál es el problema? Y si ella no fuera ecuatoriana, ¿y cuál es el problema con ella? Entonces, o sea, bueno, y justo en ese periodo, como decían los chicos, que había bastante xenofobia, que incluso yo tenía compañeros venezolanos, que nosotros juntos se nos salía el acento, ajá, e incluso mi acento, o sea, ahorita es muy neutro, pero antes de donde yo soy, sí, antes de donde yo soy, el acento es muy particular, sí, es muy afincado y a mí me costaba mucho. Y siempre que nos uníamos con mis compañeros venezolanos, hablábamos, o sea, como en la casa. Y en cambio ya nos dirigíamos a algún docente o nos dirigíamos a alguna autoridad o lo que sea y ya nos da miedo. Y también algo que me pasa mucho y me pasa más en la universidad es por mi aspecto. Ya por el acento es muy raro que me puedan sacar que soy venezolana, pero en mis primeros semestres, que incluso a mí me daba mucho recelo, por igual por la época, por la condición, que yo tenía docentes que eso le contaban cosas recién llegué, que me evaluaban o alguna cosa y yo tenía un profe que se me quedaba así, un profesor que me quedaba viendo y me decía, ¿cómo eres él? ¿Y de dónde eres tú? Y yo me quedaba así y al principio yo conmigo yo no decía nada y luego mis compañeros como ellos sí sabían y yo tiene preferencia, sí, la verdad. Y con mucho miedo, yo, o sea, ahorita ya la situación acá ha bajado bastante a comparación a como cuando recién ingresé, para mí me daba mucho miedo decir que yo era venezolana y este profe que, bueno, ya aparte de otras cosas, que no es mi favorito, él me insistía mucho y yo siento que incluso hasta para calificarme, él tenía mucho sesgo conmigo solo por ser venezolano. Y porque él me descubrió, no fue porque yo le dije. Y eso, o sea, al principio, o sea, en mis primeros semestres sí como que me daba mucho recelo decir que soy venezolana. Yo tengo una pregunta, quizás no me queda todo claro. ¿Ustedes vivieron estas cuestiones principalmente en educación general básica y no tanto en educación superior? ¿O en educación superior las cuestiones xenofóbicas son más sutiles o más calladas? Yo creo que es más sutil ahorita en la universidad, sobre todo porque, al menos en nuestro caso, en la Universidad Central, hay gente de muchos lados. No solamente hay gente de la sierra, sino que hay muchos de la costa, hay chicos que igual a lo mejor han vivido en otros países y vienen a estudiar la universidad acá, pero son igual ecuatorianos. Y, digamos, la percepción es bastante diferente. O sea, no siento tanta persecución, por decirlo así, aunque en realidad nunca me he sentido perseguida, pero no me siento así con tanta presión de ser de otro lugar a cómo me sentía en el colegio, por ejemplo. Pienso que puede influir mucho también el tiempo en el que estamos, porque ya ha pasado más o menos algunos años de cuando fue el pico de la migración venezolana y había bastante xenofobia, había, o sea, muchas cosas que pasaban en ese momento y que ahorita ya no. O sea, ahorita ya bastante, aparte de que ya no hay tantos venezolanos como habían antes, también la situación ha sido bastante diferente a comparación a eso. Entonces, siento que puede ser tanto el tiempo como las condiciones también. Sí, igual, o sea, desde mi perspectiva, creo que en el colegio somos un poco más inmaduros. Y entonces los chicos realmente reflejan lo que ven en sus hogares o lo que escuchan y solo para sentirse un poco más y ser el bully del salón, empiezan a hacer este tipo de cosas. En cambio, en la universidad, evidentemente, siguen existiendo personas que son xenofóbicas y hacen comentarios pasivo-agresivos, pero como ya uno tiene un cierto grado de madurez, como que no les hace caso y prefiere hacer caso omiso de todas esas cosas. Ya. Sí, yo también comparto lo mismo. Se encuentra más este tipo de xenofobia en la parte básica por el hecho de, como dicen, la inmadurez y también la temporada que hubo por este tipo de migraciones.
Claro, en la universidad también he tenido muchos conflictos con este tipo de comentarios, más de doctores, pero De profesores, te refieres. ah, sí, de profesores. Sí, sí, porque doctores, o sea, profesor, de tus profesores de clase. Claro, y sí he tenido algunos comentarios. De hecho, hubo una vez que yo fui representante de una doctora, profesora de biofísica, no voy a decir el nombre, pero ya todo el mundo la conoce porque es la misma. Y de ahí ella sí me decía, por ejemplo, cuando yo era representante, yo colocaba como que primero los dos apellidos y los dos nombres, como siempre ha pasado en la lista que he tenido en mi país, pues. Y ella decía como, ah, tú escribes al revés, se nota que eres venezolana. Y así como, pero lo dejo enfrente de todo el salón así y tal. Y, o sea, siempre tiraba ese tipo de comentarios y yo, bueno, está bien. No le hago mucho caso porque son contadas las personas que hacen ese tipo de comentarios en sí. Ah, claro está de que está un poco más, sí, voy a decir, tipo de revuelto, pero mi papá, por ejemplo, sí está como profesor en otra escuela, y ahí sí no son los estudiantes que le tienen xenofobia, sino son los mismos profesores. Ahí, por ejemplo, hubo una profesora que es compañera de mi papá que le dijo, justamente mi esposo está haciendo un libro en contra de los venezolanos. Un libro que es capaz, que lo vamos a sacar a las bibliotecas que hable sobre por qué no debe haber venezolanos en el Ecuador. Y que te cuenten algo así es como, bueno, está bien, saca tu libro, pero nosotros no tenemos la culpa de algunos venezolanos que han hecho este tipo de delincuencia. Es como, hay comentarios compartidos entre una persona, entre otros, no son todos, siempre digo eso, hay personas que les encanta que estemos aquí, que se portan demasiado bien, pero hay otros que sí siguen siendo ignorantes al día de hoy. Eh, eh, es medio alarmante ese movimiento de que este acoso, xenofobia, pasa de los padres en educación general básica a ser más de los profesores en educación superior. Es así como... Sí, hubo una transformación Sí, 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 Nicolás, dinos. Se cortó, se cortó, nada, eso iba a decir que creo que igual es un poco, al menos, bueno, en nuestro caso, no sé. Ahí sí le escuché. Ahí como que se llega a escuchar. Hola, ¿los escuchan? Creo que no. No nos escuchan. Ah, ahí sí, ya nos escuchan. ¿Todo bien? Listo. Gracias. Ya. No, eso les decíamos que igual a nosotros, bueno, a nosotros sí nos pasó, igual de parte de profesores, nunca de estudiantes ni nada. Y, o sea, incluso uno que pues se supondría que es el que tendría que avalar por todos los que estamos, sí, siempre se tiraba algún comentario súper agresivo como tipo, ah, sí, como cuando los colombianos vinieron a robarse las tierras y es lo único que hacen es robar. Y nosotros en clase como, bueno, Una vez me acuerdo que hizo una comparación, obviamente fue entre Ecuador, Venezuela y Colombia, y o sea, fue como que tanto Colombia como Venezuela éramos un cero a la izquierda, o sea, nos votó totalmente así. Yo me acuerdo, la verdad, ese día me sacó tanto la piedra que yo estaba a punto de pararme, o sea, de verdad, porque obviamente, pues uno entiende, tal vez tengan algún resentimiento, pues tal vez hacia nosotros, pero que un docente que tú vas a clases para aprender, que te traten de esa manera tampoco, o sea, uno es lo que le dicen a uno respeta para que a uno lo respete. Y que vengan esos comentarios, de verdad, o sea, esa vez sí fue como que yo en ese sentido soy más tranquila que el yo, estaba a punto de explotar porque no me aguanté, ese comentario de verdad fue la gota que derramó el vaso, no, no, sí, o sea, fue complicado eso. Y igual tuvimos otra profe, bueno, ella ya no está, que ni siquiera era profesora, era técnica docente, pero básicamente era profesora porque pues ajá, le dieron la potestad de eso. Ella también, o sea, desde que supo que éramos colombianos, fue como que nos agarró entre ojos y sí, sí, sí fue complicado, la verdad. Pero sí siento que todavía hay como ese sesgo, al menos de parte de los profesores, porque no sé, creo que igual el hecho de habernos criado como en esta generación que tiene como tanto acceso a las redes sociales y que quieras o no, o sea, conoces el mundo aunque sea de una forma pequeña, entiendes cómo piensa la gente y todo.
creo que eso como que ha abierto mucho la mente en el sentido de que, pues, no, o sea, puede que venga de, no sé, Beirut y aún así vas a lograr entenderlo un poco. Pero sí, creo que lo que se necesita es como un poco más de apertura de parte de los profesores a que, porque ni siquiera somos malos estudiantes. Es más, me acuerdo que una vez esta misma profesora de la que les hablo se enojó porque yo tuviera mejor nota que los ecuatorianos. Y era como, o sea, porque estudio más, ¿no? O sea, no porque les esté copiando o algo por el estilo, pero sí, sí existe un poco de eso todavía. Aunque lo que dijeron, o sea, no es generalizado, son casos puntuales, pero de todas formas existe. Pues con todo esto que nos han contado, pero al final ustedes lograron incluirse en la educación superior, miren, o sea, de cierta manera ustedes son los casos, digamos, exitosos que superaron obstáculos. Queríamos saber si alguno de ustedes conocen casos de personas que no pudieron integrarse a educación superior y cuál fue la principal razón por la que alguien no consiguió acceder. De mis compañeros que estaban en el colegio, o sea, que igual eran venezolanos que se graduaron conmigo, la mayoría de ellos o sea, ellos no pudieron acceder al proceso como pude acceder yo, por ejemplo, por mi estatus, que no es un estatus, tengo la nacionalidad, y ellos no es que estaban de forma irregular, porque siento que si hubieran estado de forma irregular no hubieran podido acceder ni siquiera al colegio, pero el sistema a ellos no les permitía ni siquiera inscribirse porque incluso el sistema decía pasaporte, carnet de refugiados, me acuerdo, algunas formas de identificación, pero la forma en la que ellos tenían no les registraba, o sea, porque el sistema es automatizado y al poner la cédula ya les da todos los datos. Y en cambio ellos nunca pudieron inscribirse y al final ellos ya se fueron del país, o sea, ya no viven aquí. Pero ellos no pudieron ni siquiera inscribirse para darle. O sea, el sistema no reconocía la identificación que ellos colocaban para hacer. Ajá, incluso su pasaporte, a pesar de que ellos se graduaron y sus títulos estaban con el pasaporte de ellos, no podían inscribirse ni siquiera. O sea, ni siquiera tuvieron la oportunidad de dar el examen. Ese es el caso puntual de dos chicos que se graduaron conmigo y no pudieron y ya lo voy a separar. Sí, yo igual, o sea, tengo una conocida que ella sí llegó muchísimo antes que yo, o sea, y estudió casi que toda la educación básica aquí en el Ecuador, e igual cuando intentó hacer el proceso, no le reconocía ni la cédula ni el pasaporte. Entonces ella terminó por desistir y estaba, o sea, estaba haciendo estudios en un tecnológico, porque no se le permitió hacer en la universidad privada como tal. O sea, estudié en una universidad privada. Ujú. Mi punto sería más por la parte socioeconómica. También me incluyo que sí teníamos la educación, pero por este tema de conflicto, de que no le dan empleo a los venezolanos, no conseguíamos los recursos económicos. Y ya teníamos que devolver nuestro país. Yo lo devolví en 2019, pero por este tema de que aumentó la inflación y eso. A tal caso que, por ejemplo, mi mamá estaba jubilada y tenía un año de jubilación guardada en la tarjeta, nos alcanzó para 10 días esa plata. Entonces dijimos, no, hay que devolvernos y ver cómo resolvemos. Pero en temas de trámites académicos no han tenido problemas. Que yo conozco. Yo, pues, es el caso de la hija de una amiga de mi mamá. Ella, igual, pues la niña es venezolana y está igual relacionado no con nuestra carrera, pero sí con la universidad. Ella quería estudiar, si no estoy mal, lo que es idiomas. Ella es una de las mejores, ella, si no estoy mal, es en un colegio fiscal. Ella se graduó como una de las mejores, creo que tenía lo que es cuadro de honor y tenía lo de la mención, porque ella igual tuvo lo que le sucedió a ustedes, que no los dejaron jurar la bandera. Incluso, o sea, obviamente tal vez idiomas no es una de las carreras más comunes, pero para que hasta en esa carrera haya trabas de que no la dejaron, el CENESID no la deja, no le vale lo que son las notas de la prueba de la, ay, del Cervachet, no se lo validaron tampoco. Creo en ese sentido también ella tenía un montón de impedimentos, tal como ustedes, por la nacionalidad, porque no la dejan. Ella tiene los papeles, ella ha hecho todo, ella ha ido al distrito, ella ha hecho todo lo que ustedes han hecho y aún sin embargo,
Han pasado creo que dos eh, eh, pruebas para ingresar a lo. Ese es el otro caso que yo conozco. Sí. En cambio, por el lado de los colombianos, creo que no hay tanta traba, más bien o sea, en el sentido en el que si se aplica, es como relativamente, eh, no sé cómo explicarlo, como fácil ingresar, pero la cosa es que yo no, o sea, solamente he visto gente de Pasto, o sea, de la zona como fronteriza, intentarlo. Entonces, no sé si directamente con ellos hay como una especie de, no sé si, eh, ¿cómo decirlo? Como concordio o algo así, de que ellos saben y pueden aplicar acá, pero no, de parte de Colombia la verdad no he visto tantas trabas. Lo único que sí es que cuando estaba en el colegio, muchos colombianos que aplicaban sí tuvieron problemas para eso, más que nada porque por casi lo mismo que dicen ustedes, o sea, era como que para hacer todo el proceso de ingreso y todo se necesitan las notas y pues los promedios y los registros y todo, y a veces porque incluso en Colombia se califica normalmente del 1 al 5, entonces pues técnicamente solo tendrían que multiplicar por 2 la nota o algo así. Decían que no, que eso era súper difícil y que no se podía, entonces es como que, o sea, no sé, pero sí es raro, o sea, es como lo que dijeron antes, parece que lo hicieran a propósito para no esto, porque de verdad que no es un proceso difícil, simplemente se califican las notas y ya. Pero sí, es lo que, al menos lo que yo he visto, porque tampoco quisiera meterme en qué pasa específicamente con todos, es lo que pasa. Corre un poco, pero creo que terminó. Sí. Con otro. Mire, para cerrar esta parte, ya casi se nos enfrían los sándwiches. Ahora, pensemos nosotros que ante todos estos obstáculos, pues, con seguridad ustedes tienen ideas de qué acciones, apoyos podrían dar el sistema de educación superior o las instituciones de educación superior para mejorar la inclusión. Si ustedes tuviesen que decir unas acciones puntuales, mi universidad debería de hacer esto, el sistema debería de hacer esto, ¿qué se les viene a la mente? Sean apoyos académicos, sociales, emocionales también, que dicho sea de paso, sistemas que son, digamos, un poco más inclusivos, ofrecen acompañamientos a los recién llegados, cuestiones de salud mental, ahí hay unos sistemas mucho más eh, potentes en ese sentido. ¿Qué se les ocurre, qué se les viene a la mente que podría ser útil para facilitar el acceso de personas en movilidad? Pienso que en cuestión administrativa, que las directrices sean claras, que creo que es o sea, el mayor obstáculo que a mi parecer existe, que no hay una directriz clara desde la revalidación de notas, porque todos los días, y creo que hasta la fecha, todos los días hay una nueva indicación sobre cómo se hace, entonces a lo mejor, no sé, es unificar el proceso o que el proceso que tenga que hacerse esté bien identificado. Creo que esa por una parte y desde el punto de vista de la universidad, a pesar de que siento que no nos deberían ver como por nacionalidades, sino como individuos que tenemos capacidades y conocimientos diferentes, siento que nos deberían ver a todos así. Sí sería bueno que no solamente con las personas extranjeras, sino también con las personas que vienen desde el interior del país hasta acá, no hay el acompañamiento que debería existir ni tampoco el recibimiento, porque incluso se puede percibir también en la universidad, al menos de lo que yo he podido ver, que incluso hasta con los chicos de la costa hay un poco como de recelo, o no sé cómo podría manifestarlo, que fuera bueno que la universidad también diera apertura o sea, programas no sé, como de un mejor recibimiento a esas personas que vienen desde lejos y que vienen simplemente a acceder a educación, porque no es que venimos a hacer algo más, no, estudiar. Claro. Eso. Bueno, de mi parte creo que, o sea, primero debería
no sé si existe, sí, creería que debería abrirse como una especie de departamento de admisiones, porque, por ejemplo, digamos que uno mientras está en el colegio sabe muchas cosas de las universidades privadas, pero no sabe nada de las públicas. Nada, o sea, pero de verdad, solamente es como que, miren, ustedes cuando se gradúen aplican a tal y ya se acabó. Pero en cambio, por ejemplo, las universidades privadas lo que hacen es, mandan, digamos, se hace un día X, un miércoles puede ser, van todas las universidades privadas, ponen sus estantes en el colegio y empiezan a explicar cómo funciona, cuáles son las cosas que pueden aplicar, las carreras, lo que sea, y así. Y yo sé que pues es difícil, pero de todas formas, o sea, que lo hagan, o sea, que la universidad lo haga una sola vez, no, o que digamos tenga 10 representantes, pues no creo que sea tan difícil como para poder ayudar a la gente, porque hay muchas veces en las que ni siquiera se sabe qué es lo que es. Simplemente meterse a la página, decir, me postulo, subir el título y decir cuáles son las carreras que quiero, pero nunca nos explican cuánto dura, nunca se explica nada, o sea, eso tiene que buscarlo uno. Y a veces es difícil porque la página de la universidad no es que sea muy intuitiva. O sea, se supone que ahí está toda la información, pero a veces para encontrarla es complicado. Y tampoco es que te ayuden mucho. Si llegas a Exacto. llamar, no es que sean alguien, no sea alguien súper receptivo y que tenga, pues, como la habilidad de explicarte todo lo que tú necesitas saber, sino que te hacen lo que, pues, a veces pasa en la universidad, que tú vas, preguntaste y dicen, ay, tiene que llamar a otro lado porque eso no le puedo responder yo. Y le cuelgan a uno y uno, pero acá me mandaron, ¿a dónde voy ahora? Sí, no sé, o sea, no sé cómo sea en otras facultades, pero al menos en la FCM creo que sí es complicado porque uno va a hablar y lo primero que dicen, ah, secretaría es arriba. Y en secretaría es como, buenas, necesito saber esto. Ah, no, eso no es con nosotros. O, ah, eso búsquenlo en tal lado. Y es como que, o sea, debería haber apertura al menos para explicar cómo son los trámites, el proceso y todo eso. Porque tengo entendido que incluso hay gente que no entra simplemente porque no sabe cuál es el procedimiento. O sea, a pesar de que reciben el cupo y todo, a veces simplemente se quedan estancados en eso. Y de resto, creo que en cuanto a lo psicológico y todo, creo que podría haber como una especie de comisión de extranjeros, porque sí es verdad que a veces, a pesar de que no haya ni sesgo ni nada por el estilo, como que el hecho de estar solos o que solo esté como su familia y llegar a un lugar en el que pues a veces no se comparte costumbres de nada con nadie, es complicado. Y sí podría ayudar mucho, creo que especialmente a gente que de verdad hasta ahora llega, como por ejemplo explicarles, mira, no sé, la comida aquí, esta comida se podría parecer a la que encuentras allá, o dónde conseguir las cosas, o mira, trata de evitar esto porque te pueden estafar, trata de hacer esto porque te puede ayudar. Creo que no hay algo así directamente en y entiendo que no es fácil, pero podría hacerse, podría ser como una especie de algo que sea, que hagamos los estudiantes, algo por el estilo, porque sí, sí pasa mucho. Si a los mismos foráneos que son de aquí de Ecuador les pasa, imagínense a los foráneos que son de otros países. O sea, sí, yo creería que más que todo es como, no buscamos un trato especial, sino una red de apoyo de tanto de foráneos del interior del Ecuador, como lo dice Nicolás, foráneos de fuera del Ecuador, porque evidentemente tenemos bastantes diferencias en cuanto a cultura, que uno dice, no, pero es que América Latina no. Entre Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador existen bastantes diferencias culturales como tal. Y no, yo no creería que eso deba ser una barrera para nosotros poder construir una buena comunidad aquí como tal. Y bueno, en cuanto a los profesores, es que no, es difícil, o sea, desde mi punto de vista, cambiar la forma de pensar de alguien que ya es bastante mayor y inculcarle algo porque siento que eso es una cuestión de valores, de algo que uno va creciendo con eso, de empatía, de respeto y todo eso. Pero sí inculcarle a las nuevas generaciones de que tu mundo nada más no está en Ecuador, sino que el mundo es mucho más allá
y de que tú no te vas a rodear únicamente con personas de tu mismo país y que de verdad esa es la riqueza más grande del mundo, tener amigos de todas partes del mundo porque te enriqueces tanto culturalmente como en temas de amistad, todo eso. Entonces yo creería que son más que todo eh, introducir estos temas de que no sea algo tan raro, porque no es algo raro la migración, es algo normal. De que aquí en el Ecuador en algún momento existió, de que se fueron incluso a Venezuela eh, por cuestiones de aquí, pues internas, y que nunca existió ese sesgo o esa xenofobia hacia ellos. Y evidentemente, por ejemplo, yo lo hablo de mi privilegio que yo he podido conocer varios países, pero entiendo que también hay personas que no han tenido ese privilegio, pero no está de más decirles que no es correcto tratar de una manera distinta a otra persona únicamente porque no es de tu misma tierra. Gente, muchas gracias. La última parte es un cierre, es abierto para que digan si es que algo más quisiesen decir, si es que algo sienten que hay que expresar, pues está abierto este espacio por si lo que queramos. Yo quería decir algo porque me pareció maravilloso lo que dijo Paola sobre crear mecanismos, ¿no? Que al final se traduce en reconocer la interculturalidad y Ecuador es un país intercultural. Una de las cosas interesantes que me resonó de eso es que el Ecuador viene dando un proceso de revisión a la Ley Orgánica de Movilidad Humana desde hace 2 años. Y yo he tenido la posibilidad de participar en eso. Y la anterior asamblea entregó el proyecto de reforma que se trabajó desde las bases, sí, desde las propias comunidades de migrantes, también de las organizaciones que trabajan con migrantes, desde la academia, y por eso intervinimos un grupo de profesores. El Estado, evidentemente, que es responsable de la línea de la política pública y de la cooperación internacional, porque ellos aportan plata para trabajar ciertos temas, y es importante que todos trabajemos en eso. Lo interesante es que ahora el discurso de esa ley que ha sido construida desde de verdad ver ciertas realidades y que ahora puedo ver que tuvo también sus deficiencias y a eso quería llegar, cómo me di cuenta que tiene sus deficiencias porque me han invitado a un congreso en Brasil y en Brasil hablan de la en la migración. Y pasa desde reconocer otros idiomas, sobre el portugués. Es decir, que en todas las instituciones públicas, de lo que entiendo, en Brasil se incorpora un idioma en el que más se hable después del portugués. Y Brasil ha recibido muchos venezolanos. Entonces, hay una apertura para hablar español en las instituciones públicas. Entonces, una de las preguntas que me hacían, ¿cómo manejan ustedes la interculturalidad en Ecuador? Para nosotros no hemos discutido eso. Los problemas que hemos discutido son los que, parte de lo que se ha discutido aquí, fueron una de las cosas que más se hablaron en esas propuestas de reforma, cómo maneja el sistema de educación, ¿no? El tema de homologación de títulos, el tema de conocer las competencias, que no es para el caso de ustedes, es para el caso de sus papás, ¿no? O de los papás. Pero me parece interesante lo que dice Paula, porque ella sí lo está viendo, que quizás nosotros no lo veíamos, y muchos de nosotros no lo veíamos, y a veces digo, bueno, a lo mejor incorporar un poco joven en ese levantamiento de información, porque tienen otras cosas que mostrar a partir de su propia experiencia. Yo creo que la interculturalidad es un tema que debe abordarse y justamente por lo que ustedes señalan, o sea, no es una cosa solo para el extranjero, es una cosa de que reconocer que hay cosas que nos pueden nutrir como personas, ¿no? Y que va mucho más allá de que sea yo emocional en un país, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante y ahora lo reflexiono mejor. Y creo que yo he hablado de educación e interculturalidad, he escrito sobre eso, sobre visto no desde la parte indígena, que es donde más se aborda en Ecuador, sino desde la parte de los indígenas. Entonces, pero creo que eso nos falta un poquito de debate porque los problemas que hay aquí, no, o sea, creo que es una lista, ¿no? Pero creo que hay otras cosas en las que se les ha dado más importancia que a eso. Entonces, pero es una tarea que creo que tenemos que resolver. Veamos qué va a pasar con la ley, porque la asamblea tiene un enfoque totalmente diferente y creo que el enfoque va a ser más de seguridad. Entonces, vamos a dejar temas igual de lado, porque la interculturalidad no va a ser una cosa que se incorpore ahí. Porque si el enfoque es de seguridad, lo demás va a quedar relegado. Entonces, pero es una cosa que creo que este tipo de espacio nos puede permitir evidenciar, mostrar, escribir, hablar de eso. Entonces,
yo quería como mencionarles un poco mi experiencia, ¿no? En ese sentido y que sí comparto, porque a mí como adulto me pasa. No es un problema que solo le pasa a ustedes. A mí también me ha pasado, mucho. No he estado en colegio, no me han hecho bullying, pero me han hecho bullying de otra forma. También he tenido alguna expresión de resistencia o de rechazo. Solo que yo soy adulta, quizás tengo herramientas distintas para manejar el asunto, ¿no? Pero no quiere decir que no haya sido tu papá con el ejemplo que tú muestras también. O sea, los adultos también es lo que quiero decir, tienen sus dificultades en este espacio, ¿no? Y que quizá la población más joven es a donde hay que prestar más atención porque son en donde se pueden generar quizás situaciones más difíciles de controlar luego para la adultez. Entonces, pero interesante. Quería mencionar eso, Doc. Ujú. Listo. Si es que nadie más te quedó algo en el tintero, no sé. Si no, podremos ir cerrando. Yo solo quiero decir lo último. No sé a ustedes o no sé cómo lo sientan, pero creo que algo que se ha perdido, o bueno, yo no lo he sentido al menos desde que entramos, y creo que eso sí debería cambiar, creo que es el sentido de pertenencia a la universidad, porque, mejor dicho, a mí me pasa que yo no siento, o sea, yo no me siento bien, por decirlo de alguna forma, o súper alegre cuando digo que estoy en la central, pero en cambio, cuando le cuento a alguien más que estoy en la central, todo el mundo se alegra, o sea, es como, wow, qué gran logro, pero creo que nosotros dentro, como estudiantes, no lo sentimos así, y no sé si es por todos los problemas que han habido de, bueno, ustedes saben de qué problemas hablo, o si porque a veces estamos como muy divididos o no logramos esto, pero, por ejemplo, miren, yo fui el que dirigió el equipo masculino de fútbol durante 2 semestres. Y de parte de los estudiantes, como que siempre había mucho apoyo y todos querían participar y bien. Pero en cambio, las autoridades nunca nos dieron ese apoyo. Y en cambio, uno iba a las otras facultades o cuando se hacían Ya vienen o sea, las iniciativas. reuniones y lo que sea, y les dan incentivos. O sea, es como que, a ver, si ustedes ganan, los ayudamos en tal cosa. La facultad les da tanto para los uniformes, les ayuda con lo que sea. Y como que tienen esa unidad dentro de todas las facultades, menos en la nuestra. No sé si ustedes han sentido eso, pero personalmente yo lo siento así en todo, básicamente, porque incluso cuando nos toca ir a la matriz, es como que a nosotros nos tienen ahí rebotados como que no perteneciéramos a la central y fuéramos otra cosa totalmente aparte. Y llegamos a la facu y es como que, o sea, a nadie le importa, o sea, no somos como unidos ni como grupo, ni como facultad, ni como todo el sistema universitario, ni dentro de la misma universidad. Entonces siento que ese sentido de pertenencia sí deberíamos tratar de recuperarlo. No sé cómo, pero bueno, no sé si ustedes lo sienten igual. Sí, por mi parte, por ejemplo, sí comparto lo mismo, porque de repente hay doctoras que te dicen tienes que acompañarnos a tal lugar, tienes que hacer lo otro, pero no te sientes como parte de ese grupo y no tienes esa misma pertenencia. Por eso quiero agradecerles por este conversatorio, porque en este punto, por ejemplo, yo antes sí me sentía como solo en la universidad con respecto a estos temas, porque sabía que no podía compartirlos, porque las personas que se los iba a decir no tenían la misma opinión, no tenían las mismas experiencias, no tenían las mismas anécdotas. Entonces, por eso les agradezco bastante de que puedan comentar este tipo de situaciones y también compartirlas, porque a veces como que uno se la queda guardada y simplemente quiere expresarse. Bien. Vale, sí, bueno. Ya, ahora, Ah, ya. Bueno, gente, agradecerles, Nico, allí, a los hermanos Cardoso, muchísimas gracias. Les haremos llegar los certificados y más importante, les haremos llegar pues lo poco y lo mucho que tendremos de estos hallazgos, de esta construcción. Y nada, somos nosotros que agradecemos el Sí. tiempo de ustedes, la verdad. Sí, muchas gracias, de verdad, por el tiempo, por habernos esperado todo lo que nos tardamos arreglando los temas. Ustedes que están conectados no se dieron cuenta, pero estábamos sufriendo de este lado. Así que gracias por esperarnos, espero también que pueda conocerlos ahora cuando vengan a clases que vienen la semana que viene. Sería bueno si les parecería que tomáramos un café, pero ya son amigos. Charlar ya no para estar haciendo cosas académicas, sería interesante y así conocemos a los compañeros. Y ustedes también se integran. Yo apuesto a lo que dice Nico, y yo creo que uno tiene que identificarse con la casa de estudio donde uno está. Y parte de identificarse es, bueno, ya saben que hay grupos, entonces
generar un grupo, salgan, charlen, no sé qué, y que puedan compartir el mismo sentimiento, ¿no? Tienen sus compañeros de clase con los que comparten el sentimiento de que nos están aplazando, no entendemos, no esto lo otro, pero tienen otros compañeros que son extranjeros que comparten otras cosas que también es importante. Entonces, más bien como promover que yo invito al café, el doctor el helado. Y así charlamos un ratito. Así que bueno, gracias. Y yo les mando por WhatsApp el certificado cuando ya lo tengamos listo. ¿Ya? Listo. Chao, gracias. Gracias, Gracias chao. igual por tomarnos en cuenta a todos. Chao. Gracias a Génesis, que fue la doctora de todo esto.